Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder. El día de hoy me encuentro con un muy buen amigo y una persona a la que yo admiro mucho. Misra, ¿cómo estás hoy? Excelente, Rubén. Muchísimas gracias por invitarme y por tenerme. Ahora sí, por fin se logró lo que ahí hablábamos por Instagram. Exacto. Por fin se logró y lo dices bien. Y bueno, hay personas que pudieran estar viendo este episodio en video. Quienes no lo estén viendo en video, pues seguramente lo están escuchando en alguna plataforma. Más bien, te regreso el agradecimiento, amigo, porque nos recibiste acá en tu lugar en la Casa del Adolescente. ¿Es acá en León? Esta es la Casa de la Juventud. Okay. Tenemos la sede de la Casa del Adolescente, pero está en otra sede. Excelente, muy bien. Pues te regreso el agradecimiento, amigo. Cuéntame cómo has estado estos últimos días. Todo excelente, muchas gracias. La verdad, todo bien. Pues realmente, pues muchísimas actividades. Aquí en el Instituto Municipal de la Juventud no paramos. Justamente ahorita estamos grabando este podcast. Ajá. Aquí afuera hay una clase de coreano. Exacto. Están las clases de danzas urbanas. Está pasando muchísimas cosas alrededor. Entonces, nos divertimos todos los días. Está padrísimo. Fíjate que, o sea, tengo ya un tiempo de seguir tu camino, tu trayectoria. Eres una persona que me parece que tiene una energía muy fresca, eres muy arrojado y bueno, como este podcast tiene mucho esa característica de hablar de líder a líder, sin afán de ser pues como pretenciosos al respecto, sencillamente por reconocer las cualidades que una persona, que yo personalmente ahora, que reconozco como líder, me gustaría, pues, no sé, te comento, recientemente andaba viendo que andabas por ahí dando alguna conferencia. Cuéntame un poquito sobre eso. Justo hoy en la mañana estábamos hablando de temas de transformación digital. Okay. Y fue una conferencia desde la Dirección de Innovación, la Dirección de Economía y Juventud. Y nosotros hablábamos, bueno, a mí me tocó hablar la parte de qué está sucediendo con las generaciones. Uh-huh. Y es algo súper interesante porque la parte que a mí me ha tocado hablar mucho y de lo que me fascina hablar, uh-huh, es las divisiones generacionales que se tienen, uh-huh, y los estigmas y las etiquetas que nos tienen a las generaciones. Claro. O sea, por ejemplo, esta etiqueta de la generación de cristal. Híjole. ¿No? Entonces, para empezar, pues no me da coraje, simplemente es así como para mí es un tema de falta de información, uh-huh, en el cual es importante entender estas etiquetas que les ponemos a la gente simplemente por un tema de marketing o por, uh-huh, un tema de facilitar la conversación en algún momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay muchas cosas que suceden, sí hay algunos videos que demuestran algunas debilidades de las diferentes generaciones, pero yo creo firmemente que lo que tenemos que generar es un diálogo intergeneracional. Claro. O sea, las nuevas generaciones con las generaciones pasadas, todos estamos conviviendo en el mismo planeta, todos estamos conviviendo en la misma sociedad. Uh-huh. Y la verdad, creo que se ha perdido ese transmitir, el hecho de estar transmitiendo las vivencias, lo que está sucediendo, o cómo es que vivieron o resolvieron los problemas otras personas. Claro. Que puede que se estén repitiendo, pero yo creo que a veces tenemos como sociedad memoria muy corta. Exacto. Un tema específico que hablé en esta conferencia que llamó mucho la atención, uh-huh, es que les decía que los millennials no existen en México. Okay. Entonces les llamó mucho la atención y dicen, claro que sí, si son aquellos que entran al trabajo y luego renuncian y se la viven, uh-huh, viajando y lo único que para lo que trabajan es para ahorrar para dejar el trabajo e irse, son, uh-huh, unos flojos. Y les dije, a ver, vámonos a los datos. Primero, Manpower realiza un estudio en el cual dice que esta generación, específicamente en su edad productiva, es la generación que más ha trabajado en la historia en nuestro país. Entonces, estamos hablando que es una generación de, además de tener sus horarios laborales, tiene emprendimientos por fuera. Entonces, estamos hablando también de que hay jóvenes o personas en este periodo de tiempo que tiene 2 hasta 3 empleos para mantener un estilo de vida de como lo tenían otras generaciones hace 30, 40 años, con un solo empleo. Entonces, esa es una de las primeras cosas que les llamó la atención. Y yo les decía, el que no existan los millennials es, a ver, sí existe la edad de un millennial. Yo soy millennial, uh-huh, pero por edad, uh-huh, no por las características que se me están poniendo o que se están dictando. Uh-huh. Se habla, lo que te decía, de que un millennial entra a trabajar y viaja y, uh-huh, hace... En México no es posible hacer eso, ¿sabes? O sea, no es posible que entres a un trabajo y en 3 meses juntes lo suficiente para irte a Dubái o irte a, no sé, a Egipto y regresar y tener otro trabajo, porque esa no es la realidad. La realidad que tenemos hoy son trabajos extremadamente competidos, uh-huh, porque aparte somos la generación con más jóvenes en la historia. Nunca va a haber tantos jóvenes como hoy y la pirámide y el bono poblacional va a empezar a decrementar dentro de los siguientes 5 años. Uh-huh. Entonces, esa es la primera. La segunda es que
teóricamente el tema de generaciones nace de un libro que fue publicado en 1992. Entonces este libro se llama Generations, es escrito por 2 personas, Strauss y Lowy, y estas 2 personas realmente lo que hacen es una investigación. Y dicen, a ver, las generaciones hacen todo un análisis de las generaciones como tal, y el libro termina cuando una persona de la generación Z, que es la que sigue de los millennials. Centennials, ¿no? Llamados. Los famosos centennials, que según esto son peores, pero no hay que poner etiquetas. Claro. Llega a ser presidente o presidenta de Estados Unidos. Ok. Ahí termina ese libro. Luego se empiezan a dar otro tipo de teorías en otras partes del mundo acerca de las nuevas generaciones, que son la alfa y la beta. Okay. La alfa es la que es de 14 años para abajo actualmente, y la beta empiezan a nacer a partir del 2025. Okay. ¿Qué sucede en este libro? Al final dice, en alguna parte del libro hay una frase que dice, este libro no se puede usar afuera de los Estados Unidos. ¿Y es real? O sea, ¿es una invitación real a que no se use fuera de Estados Unidos? Claro, porque la investigación, el contexto, lo que sucede es de la realidad que se vivía en nuestro vecino del norte. Cuando justamente la generación arriba de los millennials, que es la generación X, en Estados Unidos está teniendo un crecimiento económico bastante fuerte, porque ellos son los que están después de los baby boomers que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que están teniendo como un auge económico y les toca la invención del Internet, la tercera revolución industrial. Y a través de esto se crean las principales empresas de tecnología y el famosísimo Silicon Valley, en el cual se empieza a generar todo un tema de industrialización muy fuerte y también una apuesta importante por la industria automotriz y otro tipo de industrias. Lo que están viviendo ellos, aquí en México estábamos viviendo 2 recesiones económicas. Estábamos viviendo crisis sociales. Exacto. Estábamos viviendo otro tipo de cuestiones muy complicadas. Estábamos viviendo un terremoto en el 86. O sea, había diferentes cosas que hay que entender que contextualmente no podemos decir, es que todos son así. Y ahorita muchos que me están viendo dirán, no, pues está medio loco. Hoy la hiperconectividad que tenemos nos está poniendo en un mismo espectro. Y estoy en desacuerdo con eso. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la capacidad que tenemos como país de cerrar brechas. O sea, por ejemplo, no todos, si se habla de que somos adictos al celular y todo esto, pues buena parte del país no tiene acceso a redes, no tiene acceso a celulares, no tiene acceso a esta famosa conectividad, aunque sí hay una cobertura en casi todo el país, pero el acceso a internet de calidad, al saber utilizar estas herramientas digitales, pues nos pone en un contexto muy diferente de países desarrollados. Entonces, todo esto que te platiqué fue por lo que hice hoy en la mañana. Ok, pues está padrísimo. Mira, es que tienes muchos puntos muy interesantes e importantes a mi punto de vista, y me gustaría retomar un par. Una cosa que he notado recientemente, me gustaría saber si estás o no de acuerdo, es que muchas veces el contenido que se comparte, sobre todo en plataformas de streaming, a lo mejor te hablo de Netflix o algunas series gringas o documentales incluso, tienen como esta parte de Norteamérica en el centro. Entonces se detonan conversaciones que atienden a una realidad, como bien dices, que pues es la norteamericana, entendiéndola desde lo económico, lo social, lo político, el contexto pues propiamente que enmarca a las sociedades y a la parte de la juventud de esas sociedades. Entonces creo que nos hace un poco de daño a veces. Latinoamérica, voy a generalizar para fines prácticos nada más, consumir este contenido. Ahorita me hiciste recordar un documental que no recuerdo exactamente su nombre, pero era como sobre el consumo de redes sociales, estaba en Netflix. Claro. Y no sé si lo llegaste a ver, ¿sí recuerdas? El de Tristan Harris, ¿no? Exactamente. Entonces, en este documental, pues sí, se especulaba un poco sobre que somos adictos al celular, que es el nuevo como, vamos a llamarle chupón, no sé cómo se le llama en otros países de Latinoamérica que nos escuchan, es el nuevo chupón donde tienes, te estás nervioso y agarras el celular. Claro. Quieres escapar del momento presente a través de ello. Entonces, es una pequeña crítica suave que quiero hacer pues como segundo momento de lo que comentaste. Y lo segundo, como el adultocentrismo, ¿no? Que es esta parte en la que muchas veces, yo te confieso que detesto un poco el término de que mazapanes, de que generación de cristal, de que son muy frágiles y todo les ofende. Me duele porque a pesar de que no pertenezco a esta, si le pudiéramos decir, categoría generacional, soy también, igual que tú, millennial, no por rasgos de personalidad o de consumo, pero por edad. Me duele un poco, entonces me gustaría así como que aterrizar un poquito en ese tema,
¿Por qué tú crees que pasa esto de que son frágiles? O sea, ¿cuál es como el espectro amplio que podríamos poner en la mesa un poco para platicarlo? Claro, primero empecemos por lo de las redes sociales. Tristan Harris, la persona que hablas del documental de Netflix, él era el eticista de Google. Entonces, siendo eticista, él decide renunciar por todo lo que sabía y lo que conocía. Okay. Y él empieza un movimiento global acerca de protección de datos, de la importancia de nuestra huella digital. Okay. Entonces, tiene un podcast súper interesante acerca de eso, de cómo creamos nuestra huella digital, de todo lo que tiene que ver con nuestra protección de datos. Y ha sido pues nombrado realmente en varios lugares como una de las personas más influyentes en el tema de data privacy. A ver, es importantísimo esto porque ligado a lo que dice Tristan Harris hay otro libro que se llama La burbuja de filtros o The Filter Bubble. Y este libro nos dice que es la paradoja de la tecnología o la paradoja de la conexión. Porque a pesar de que aquí tenemos todo el mundo, que podemos conectar con quien queramos, las empresas, los motores de búsqueda están diseñadas de tal manera que solamente van a mostrar el contenido que tú quieres. Exacto. Entonces, es importante hacer consciente de esto porque lo que te aparece en tus redes sociales no es lo que está sucediendo en el mundo, es lo que está diseñado para ti, para tus hábitos, para lo que tú hablas, para lo que tú dices, para lo que tú buscas. Y que generalmente tiene una consecuencia de consumo. Claro, la mayoría de las veces, y más en Instagram. Pero más allá de eso, no está mal. Yo digo que no está mal, simplemente hay que ser conscientes de que si me aparece algo no es fortuito, está diseñado de esa manera. Este libro específicamente da el ejemplo de dos gemelos que crecieron en el mismo lugar, que crecieron en la misma casa, que tienen la misma edad. Y en Google uno busca una palabra, no recuerdo si era vacaciones o algo, pero a uno le aparece el resultado de unos hoteles y de viajes y a otro le aparecen resultados de guerra, resultados del... O sea, a lo que voy son gemelos, nacen en el mismo día, misma edad, mismos padres, todo igual, pero los conocían tanto por sus gustos que tan solamente poner la misma palabra en el buscador les daba resultados completamente diferentes. Claro. Entonces, este libro es muy interesante. De hecho, dentro de Netflix también en la serie con David Letterman, Obama lo refiere. Sí. Y es interesante entender esto, o sea, entender que las redes sociales son una herramienta. Ahorita que también otro tema importante acerca de las redes sociales es el tema de las adicciones. Existen, esto tal vez lo hables con alguien un poquito más enfocado hacia el tema tecnológico, pero cuando tuve la oportunidad de estar en una plática con una persona que se dedica a esto, decía acerca de las nuevas enfermedades que se están creando, ¿no? La cibercondria, por ejemplo. ¿Qué es? La cibercondria es como la hipocondria. Que tú te creas la enfermedad, pero imagínate que te creas una enfermedad que viste a través de las redes sociales. Entonces tú ves que alguien tiene algo en redes sociales e inmediatamente tú empiezas a manifestar los síntomas, ¿no? Existen ya los mareos digitales, principalmente por el tema de la pandemia. O sea, tanto tiempo frente a una pantalla me genera ya también pues mareo, ¿no? Existe algo que es la nomofobia, que la nomofobia es el miedo a estar sin tu celular. Nomofobia se llama. Nomofobia. Ajá. Entonces, específicamente hay un profesor en Harvard que hace un experimento muy curioso, que es muy famoso este experimento, que pone a sus alumnos, no sé si es un mes o 15 días sin su celular. Y quien pase la prueba está exento de su clase. Entonces es muy interesante porque él lo pone como reto, pero documenta todo lo que sucede. Entonces documenta los ataques de pánico que han tenido sus alumnos y hace las intervenciones en su momento. Documenta el miedo que generan los padres al estar incomunicados con sus hijos. Claro. Entonces la nomofobia es esa parte que ya se está volviendo como esta parte de querer siempre estar ligado al teléfono. Sin embargo, otra cosa súper importante acerca de este tema de nuestra adicción a las redes sociales o al teléfono o a cualquier adicción en general, es algo que hemos estado analizando, que es la doble adicción. No soy adicto al producto en sí, soy adicto a la sensación que me trae el producto. ¿No? Entonces eso es a lo que se le llama la doble adicción, porque yo soy adicto, justamente Tristan Harris, él dice que Twitter, no sé si te has dado cuenta, cuando te metes, tarda. Sí. Tarda. O sea, es la única red social que tarda en cargarse.
Y todo el mundo como que lo normalizamos, pero no nos damos cuenta que así está diseñada. O sea, cuando te metes, esos 3 segundos que tarda en volverte o esos microsegundos que tarda en ponerte el feed actualizado, está diseñado de esa manera. ¿Por qué? Porque Twitter es la copia de una máquina tragamonedas. Ah, no sabía eso. Bajas el de este y ¿qué esperas? A ver qué me sale. Sí. ¿Y cómo sale el de este? Sí. Lo mismito con Twitter. Si abres tú ahorita Twitter va a tardar microsegundos. Sí. Pero es microsegundos que tú estás viendo, ya te pusieron el ad, ya te pusieron el tweet de la persona, ya te están diseñando esa parte. Y no estamos siendo conscientes de eso, ¿no? Entonces, si todos los que nos están escuchando abran Twitter y vean el delay que hay. Y no sé si ya está aplicando este delay en otras en otras aplicaciones. Pero eso es muy interesante porque hay personas, y entendamos esto, que están diseñando esta experiencia. Claro. Están diseñando esto específicamente. Y justamente hay un estudio por parte de London, la escuela de London Business School, School of Economics, perdón. Sí, LSE. Que analizaron todos los sentimientos y, por ejemplo, analizaron que en las campañas electorales, específicamente en la de Donald Trump, claro, lo que más funcionó para ganar votos, Twitter. No, el desprecio. O sea, el hate. Ajá. O sea, ¿cómo? Diseñar mensajes que generaran desprecio era lo que más te llevaba a tener gente a favor o en contra, pero que estuvieran dentro de la conversación. Claro. Y te generaba el estar presente siempre en las redes sociales. Entonces hacen un sentiment analysis y dicen que el desprecio es el que más ayudó a entender la intención de voto de cada una de las personas. Wow. Entonces, ese fue el primer tema y es súper interesante hablar de ello. No soy el experto, solamente te digo lo que sé. Súper interesante. Hay muchísimos temas. Tuve la oportunidad, gracias a una comunidad que soy miembro, que es Global Shapers, tuve la oportunidad de ser invitado al Foro Económico Mundial en Davos, 2019, y en 2017 a Buenos Aires. Y me sorprendió que tuve la oportunidad de hablar con will.i.am, el cantante de los Black Eyed Peas. ¿Qué se le dice a will.i.am cuando puedes hablar con él? Si te digo, está muy chistoso nuestra conversación porque nos platicaba él que justamente ahí en Davos se publicó un artículo acerca de él que es Data as a Right, que él está buscando que la privacidad y la información pública y todo lo que tengamos sea un derecho humano. Y estaba hablando acerca de eso y justamente dijo, estábamos en una cena y dice will.i.am, es que pues todo esto yo crecí en un barrio mexicano en Estados Unidos y pues la verdad aprendí mucho a los mexicanos. Y yo como buen mexicano en una cena toda formal, le hago ¡wow! Claro. Su respuesta, priceless. ¿Qué dijo? A huevo, cabrón. Te respondió así, will.i.am. Priceless. Sí, éramos poquitos. Ajá. Sin embargo, hay una foto donde yo le regalo mi pin de la bandera de México y inmediatamente él se la pone, agarra mi celular y me graba un video que dice, if you don't vote, que dice, if you don't vote, you don't count, ¿no? If you don't vote, you don't count. Sí, o sea, por ahí lo tengo, ¿no? Okay. Entonces, siempre vota por las causas correctas. Okay. Entonces, esta historia rápida no es para decirles que tuve la oportunidad allá, sino que decirles que se está convirtiendo en un tema muy importante. El tema del privacy y de los datos. Claro. Porque uno de los principales aprendizajes que hemos tenido, especialmente en esta comunidad de Global Shapers acerca de ese tema, es si hoy no existen las suficientes regulaciones internacionales por el tema, es porque no es lo suficientemente grande el problema. Claro. ¿Ok? A pesar de que ha habido robos de identidad, a través de todo esto, hoy no es suficientemente grande el problema como para generar todo el marco normativo a nivel internacional. Apenas se está empezando, muy poco y con esfuerzos aislados, pero es algo que no estamos preparados, ¿no? Esa fue la primera parte de la pregunta que me hiciste. Y la segunda, iba enfocada hacia el tema del adultocentrismo, ¿verdad? Es correcto, sí. El tema de adultocentrismo y cómo se vive esta parte es, pues es interesante, ¿no? Es importante mencionarte que a mí no me da coraje que me digan generación de cristal, ¿sabes? Okay. Lo entiendo. O sea, sé desde dónde viene y en lugar de que me dé coraje trato de conversarlo. Pero ¿cómo le dirías a alguien que a lo mejor no sabe desde dónde viene? O sea, ¿cómo lo explicarías tú en palabras llanas?
así de generación de cristal, pues, pues sí está más difícil el mundo ahorita, ¿no? Sí. Lo que una persona estaba expuesta de publicidad, de medios y toda la información que recibía una persona en 1960 en toda su vida es lo que hoy recibimos nosotros en un solo día. ¿Ok? O sea, nada más para tener en comparativa. Una persona de 80 años, todos los comerciales, información, todo lo que leía, todo lo que él veía en toda su vida, hoy lo podemos recibir hasta en un solo día. O sea, imagínense que diariamente estamos recibiendo la información porque tenemos, yo en lo personal tengo 7 redes sociales, ¿sabes? Y veo contenido de TikTok y leo LinkedIn y me llegan las noticias y ¿sabes? Y toda esa cantidad de información que bombardea, que se bombardea hoy a las generaciones, pues sí nos brinda un tema que tengo que decir que pues es una inestabilidad de poder manejar. ¿Cómo procesas tanto, no? Exacto, y cómo distingues de lo que es real, de lo que no es real, de lo que es falso, de lo que es diseñado. Entonces, cuando se genera ese término de generación de cristal, generación de mazapán, creo que no les falta barrio, les falta contexto, ¿no? Más bien, sí. Les falta conversar, porque también yo creo que en su momento, por las dificultades que pudo haber atravesado cualquier generación, se le pudo haber nombrado de esa manera, ¿no? Porque pues entendamos que cada quien va viviendo contextos diferentes. Claro. Entonces, te digo, yo no me enojo con ese término, simplemente trato de conversarlo. Claro. Y sí creo una cosa muy importante que es el tema del adultocentrismo que se brinda en ciertos espacios. Y un amigo italiano me enseñó esto, que dice que la juventud no es una enfermedad. ¿Ves? O sea, muchas veces dicen, ¿eres joven? Ya va a pasar. Sí. O sea, cuando crezcas vas a poder tomar decisiones, vas a poder tener una familia, vas a poder tener un trabajo estable. Exacto. Y es como de, no, o sea, las sociedades que más le han apostado a los jóvenes son aquellas que se han revolucionado, ¿no? Y son aquellas que han cambiado completamente los modelos educativos. Lo que ha sucedido en Finlandia con sus modelos educativos. Hay un tema súper interesante que me enseñó el presidente del clúster automotriz, Rolando Alanís, que es los perdedores de la Segunda Guerra Mundial son los que están en primer lugar en la balanza comercial. Son los que más exportan y menos importan porque apostaron por el desarrollo económico y social de sus pueblos. Mientras que el ganador de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos, está en último lugar de la balanza comercial. Importa muchísimo más de lo que genera. Así es. ¿No? Y es parte de lo que estábamos hablando de las generaciones. Entonces, pues mira, el adultocentrismo sí se da, sí es un tema que hay que ser conscientes, pero vámonos a los datos. El ejemplo de León. Hoy en esta ciudad es la tercera ciudad más poblada del país. ¿La tercera? La tercera. Okay. Entonces, si no me equivoco, es Iztapalapa, Tijuana y León. Okay. Una de cada 2 personas, 49.2% de la población tiene menos de 30 años. Es joven. Ajá. Entonces, justamente ahorita, estadísticamente, una de cada 2 personas, o sea, si tú vas por la calle, estadísticamente la mitad de ellos es joven. No. ¿Ok? Entonces, si hablamos en un tema de, ay, pobrecitos jóvenes, hay que rescatarlos de las drogas, hay que rescatarlos del problema, y ellos siempre están mal, pues dense cuenta que es la mayoría de la población, en el cual no es rescatarles, sino es escucharles. Es saber cuáles son sus vivencias y juntos buscar las soluciones. O sea, las soluciones de arriba abajo o de abajo hacia arriba. Es todos en la misma mesa hablando parejo de lo que viviste tú, de lo que yo estoy viviendo y de entender las circunstancias. Claro. ¿Qué sucede ahorita en este mundo lleno de información, tan ajetreado y todo? No nos estamos dando esos espacios. No nos estamos dando esos espacios para que generacionalmente tengamos estos diálogos. Entonces, yo creo que el adultocentrismo es un tema que sí está presente, pero digo, no estoy en contra, simplemente hay que mencionarlo, hay que nombrarlo, y para cambiarlo pues hay que decir que hoy el bono demográfico está a favor de los jóvenes. ¿Saben? Ojo, no quiero decir que los adultos estén mal y que como si fuera una batalla uno contra otro, ¿no? No, todo lo contrario. Lo único que quiero resaltar son los datos y la información que tenemos.
porque hoy la pirámide poblacional nos favorece. Dentro de 5 años va a empezar a disminuir el bono poblacional. Entonces, ¿qué va a hacer? La pirámide poblacional se va a convertir en el rombo poblacional. Y los que hoy somos jóvenes vamos a ser adultos. Así es. Y esos adultos vamos a estar tomando las decisiones de la sociedad. Exacto. Y el crecimiento que se tiene de la población joven hacia una demanda de servicios de una sociedad adulta no está bien medida la demanda de servicios que vamos a tener. O sea, todo el tema de demanda de servicios de salud que vamos a generar nosotros cuando lleguemos al 2100, por ejemplo, cuando mejoremos nuestra calidad de vida, usando una página que se llama Gapminder, que hizo Hans Rosling. Hoy aproximadamente en México llegan 8,000 personas más arriba de 100 años. 8,000. Más o menos, promedio. En el 2100 estarán llegando casi 300,000 personas a más de 100 años. Porque mejoran las calidades de vida, porque mejoran la infraestructura, porque mejoran muchas cosas. Pero si hoy en nuestro sistema de salud pides una cita y te la dan en 3 meses, imagínate cuando la demanda se vuelva de 8,000 a 300,000. Entonces es importante pues, decir que vienen retos importantes. Es importante también hacer escuchar a las personas jóvenes, a las niñas, a los niños, saber que su voz cuenta, que las y los adolescentes están viviendo una etapa completamente diferente, que las y los adolescentes están también teniendo una voz más informada, que una cosa importante es de que dicen, es que estas generaciones están mejor educadas que las pasadas. No necesariamente. Tenemos más información. Exactamente. ¿Sabes? Pero la formación de esa información, esa es la responsabilidad como sociedad que tenemos de la administración, de cómo están recibiendo pues la educación y cómo están recibiendo todo esto nuestras nuevas generaciones, ¿no? Es importante escucharles, es importante saber qué está sucediendo desde sus voces, tanto las personas mayores como los adolescentes, niñas, niños y jóvenes. Entonces, yo sí creo que este tema que me preguntabas del tema de adultocentrismo, de lo que está sucediendo, tiene mucho que ver en eso, en el tema de la falta de los diálogos, claro, en la falta de escucha activa. Y cuando tenemos esa escucha es tratar de solucionar las cosas juntos. Entonces también una etiqueta que nos hemos ganado los jóvenes es de que se reclaman de todo. O sea, que les molesta algo y luego lo mandan a Twitter y no les puedes decir nada porque ya te están grabando. O sea, sí, creo que esta sociedad tiene que ser más tolerante, tiene que ser más empática, pero solamente lo vamos a lograr si ponemos espacios como estos, donde los jóvenes puedan llegar, donde puedan expresar lo que piensan, correcto o no correcto, es lo que sienten, es lo que viven, ¿sabes? Y no juzgar, simplemente decir, ok, tú estás viviendo eso, vamos a ver cómo podemos construir una solución juntos, ¿no? Claro. Y de la misma manera con los adultos, oye, no te estoy entendiendo, no sé qué está pasando también, vamos a traerlos a la mesa, vamos a generar estos diálogos intergeneracionales, claro, ¿no? Que es mucho de lo que queremos trabajar desde el Instituto Municipal de la Juventud y pues mucho de lo que ha sido pues mis causas en los últimos años. Claro, amigo, lo he notado y bueno, valga la expresión, pero creo que traes pasos adelantados en esta carrera de empoderar un poco la juventud, si me permites la palabra. Me gustaría también, bueno, destacar algunos conceptos de lo que comentas. Digo, el relevo generacional pues es inherente, ¿no? Es inminente, es algo que tarde o temprano pues sucede. Y también creo que es importante destacar que el bono demográfico pues es una realidad. En algún punto, con una visión adultocentrista, llegué a leer que iba a ser un bono desperdiciado, que al final del día no íbamos a trascender como se esperaba, tal. Pero al final, pues bueno, como dijiste, vámonos a los datos y los datos hablan por sí mismos. Otra realidad que he visto mucho y que me gustaría comentar contigo es la realidad laboral para los jóvenes. Okay. Entendiendo pues también que ahora todavía pues están a cargo de las decisiones de las organizaciones, las empresas, muchos adultos de otras generaciones más o mayores. ¿Cómo ves tú la realidad laboral en el sentido de que, bueno, hay muchas adversidades y las ha habido siempre? O sea, bueno, yo quiero expresar un poco mi experiencia y me gustaría escuchar la tuya también. Cuando terminé la universidad, pues evidentemente tenía mucha información, como dices, pero saber hacer es diferente a saber o a conocer cierta información. Entonces,
pues como todo, ¿no? Batallas un poco en encontrar un trabajo que medianamente te permita obtener cierta experiencia y es parte del camino, o no sé si lo estoy normalizando únicamente pues porque fue la experiencia que yo atravesé, pero no sé cómo fue tu experiencia y qué opinas en general de esta realidad de los jóvenes ahora. Mira, es uno de los retos más grandes que tenemos como país hoy, el tema no solamente de la inserción laboral, sino yo le quiero llamar la satisfacción laboral, ¿no? Ya no solamente se trata de llegar, entrar y ya tengo trabajo, o sea, se trata de quiero estar en un trabajo donde me valoren, donde me respeten, donde yo crea que estoy generando un propósito mayor. Hay datos importantes acerca del tema de empleabilidad. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, a través de una encuesta y un ejercicio muy interesante que se llamó Davos Labs, con jóvenes, hace esta encuesta y importante mencionarlo. En primer lugar, el por qué un joven busca empleo es el sueldo. Claro. ¿Ok? No hay que romantizar de que, ay, por el propósito y el impacto. No, a ver, o sea, buscamos porque necesitamos subsistir en este sistema. Claro. Y la manera de subsistir es a través de un modelo económico. Entonces, entramos y la razón número uno por la cual una persona joven busca empleo es para ganar dinero. Sí. Y eso, que se quede como esa parte clara. Claro. ¿Qué es lo que sucede una vez que entras? Que ahora sí se buscan otro tipo de salarios. O sea, el salario emocional, el salario de bienestar. Estamos hablando de lo que te decía, Manpower saca un estudio que dice que esta generación está trabajando más que otras generaciones, que somos el segundo país con más horas laborales en promedio a nivel mundial, solamente nos gana la India. Entonces, más allá de eso es entender que las personas jóvenes queremos trabajar, queremos desarrollarnos. Simplemente una cosa que me llama mucho la atención, porque justamente ahorita estamos haciendo un estudio acerca de eso en el Instituto Municipal de la Juventud. Okay. Uno de los datos preliminares es, en promedio, por ejemplo, una persona a los 24 años, hoy, ya tuvo 4 empleos. 4 empleos. Ajá. Y justamente en la mañana que empecé a investigar, vi un video de Simon Sinek que dice que eso es contraproducente, porque pues se nota que no tienes como esta parte de gusto por la empresa, que no te gusta esta parte, que si justamente que si algo te molesta, pues te vas inmediatamente. Anteriormente, si no te gustaba, pues te esperabas por lo menos un año, porque eso afectaba tu currículum. Claro. Hoy no. Y recordé un poco con ese video que cuando tuve la oportunidad de yo buscar trabajo, pues tenía 26 años más o menos, yo ya tenía 6 empleos. 6 empleos en tu currículum. Ajá. Okay. Pues entre diferentes organizaciones, que voluntariado, que estuve en presidente de la universidad y pues también le puse que fui mesero y con mi papá. O sea, pues empiezas a buscar empleo y le pones todo lo que había sido, claro, ¿no? Y en mis entrevistas me decían, es que no te pones la camiseta, ¿sabes? Y en ese momento que me dijo eso, yo le dije al entrevistador, disculpa, no quiero trabajar contigo. Se acaba la entrevista. ¿Cómo tú vas a acabar la entrevista? Si yo soy el que te dijo, pues no me interesa, güey. O sea, si tú estás diciendo que no me pongo la camiseta porque ya tuve 6 empleos a mis 20 y tantos años, me dice que no me estás preguntando, porque en mis empleos pasados sí, tenía 21 años, 22 años, pero me quedaba en la empresa desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana si era necesario. Y me tocaba ver la supervisión del calzado, y me tocaba ver la venta en punto, y me tocaba meterme a los procesos de producción. Y dime si eso no es ponerte la camiseta. Y no me pagaban más, era un sueldo fijo. Y me quedaba porque tenía esa hambre de conocer, porque iba saliendo, porque lo que estudié no me gustó. Y eso lo he dicho en todos los lados, ¿no? O sea, yo entré y estudié y pues realmente me di cuenta muy rápido que lo que estudié no me gustaba. ¿Qué estudiaste, amigo? Comercio exterior y aduanas. Okay. O sea, sí me gusta el concepto, pero ya la práctica, al momento de verlo, no me gustó. Y en lugar de renunciar a la carrera, pues la traté de terminar más rápido. Sí, claro, ¿no? Entonces, porque estaba becado. Entonces, sí. Agradezco mucho las oportunidades que se me dieron, pero es eso. O sea, por ejemplo, ¿por qué me di cuenta que no me gustaba la carrera? Porque en mi primer semestre me metí de becario a una empresa transnacional a ver de qué se trataba, ¿sabes? Ajá. Cuando la mayoría de mis compañeros, hasta el 6º, 7º semestre, empezaron con sus prácticas.
Entonces, en lo que ellos empezaron a buscar las prácticas, yo ya tenía un trabajo fijo en algo que me gustaba, en algo que sabía, que iba más dirigido hacia el tema de marketing, que iba más dirigido hacia el tema de eventos, que iba, en ese caso, pues era hacia la producción de calzado. Entonces, creo que esa es la parte que a mí me llamó mucho la atención. Y la situación laboral hoy es una, que no entendemos este tema de lo que está sucediendo con las nuevas generaciones respecto a ese tema, que es, sí quieren trabajar. Y sí se van a poner la camiseta, pero no van a tolerar fregaderas. Exacto. O sea, no van a tolerar incongruencias. Claro. O sea, si desde un principio eres claro y dices, oye, son jornadas laborales pesadas y se trabaja de esta manera y hay que hacer esto y administrar tus tiempos, lo vamos a hacer. O sea, yo creo que lo vamos a hacer. Seguramente. Entonces, pero también pues te vamos a exigir otro tipo de cosas que probablemente no estés dispuesto o no hayas estado dispuesto antes. Por ejemplo, más días de vacaciones o, por ejemplo, permisos especiales. Y permisos especiales que anteriormente sonaban pues impensables, claro, hoy se convierten cada vez más normales, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, voy a llevar yo como papá a mi hija a la escuela, voy a llegar tarde. ¿Cómo que no tu esposa hace eso? Pues no, mi esposa trabaja. Exactamente. Y ese es mi caso, ¿no? Sí, y es yo creo que de muchos de nosotros, o sea, es así. Y es empezar a entender estas nuevas dinámicas y esta nueva pues, sociedad en la que estamos viviendo y ser flexibles ante esa realidad. También, por ejemplo, pues no voy a tolerar que todos los días me mantengas fuera de horario con pizzas. Claro. ¿No? Lo cual era tradicional ya, ¿no? Claro, o que le llames innovación a tener una mesita de ping pong y a tener pizarrones, ¿sabes? O sea, a ver, o sea, es incongruente eso, claro. O sea, quieres innovación, es la regaste, acéptalo y cambia. Exacto. ¿Sabes? Es atreverte, es hacer cosas. Exacto. No es traerme pizzas después del horario laboral. Exacto. Y siempre buscando que estés de acuerdo conmigo, ¿no? Porque a partir de que la innovación se vuelve un tema, pues justamente es de no estar de acuerdo con todo y de ahí parte el diálogo para innovar. Pero bueno. Claro, y es todo un tema acerca de iteraciones y así, pero una cosa importante acerca de esto es, yo sí creo que no todos los que estamos buscando tenemos la razón, todos los que te ofertan el empleo tienen la razón, o sea, es lo mismo de diálogos, ¿no? Pero sí entender que las políticas de contratación deben de cambiar. Hicimos un estudio nosotros acerca de las ofertas de empleo que se ofrecían en una página de búsqueda de empleo. Okay. Y encontramos sueldos de 3,200 pesos mensuales. ¿Mensuales? Ajá, donde te pedían licenciatura. Okay. Entonces encontrábamos también oferta laboral restringida, o sea, no te ponían la empresa que buscaban ni qué es lo que buscaba. ¿Qué opinas tú de eso? Yo tengo como una pequeña lucha interna contra ese tipo de ofertas laborales. Pues yo fui víctima, o sea, yo llego, digo, se ve súper atractivo, súper chido, llego, aplico y me llega un correo, felicidades, te quedaste, tu currículum me late mucho, llega, la entrevista es tal. Royal Prestige, ¿no? Claro, ¿en serio? Sí, por supuesto. Caíste en las garras de Royal Prestige. O sea, no fue Royal Prestige, pero llegué y un Porsche blanco afuera, padrísimo, claro. Y llego y líder, bienvenido, claro. Y qué gran que estás aquí. Y yo, es mi entrevista de trabajo, primero vas a ver un video. Híjole. Y ponen el video y el mismo Porsche que está fuera en el video, y yo, güey. Ya regrésalo. Yo así de, no. Y de repente que me dicen, vas a ser tu propio jefe, va, adiós. Gracias, con permiso. ¿Y de qué era? Si se puede saber. Ni siquiera me acuerdo. O sea, no importaba realmente, era como, me voy de aquí. No, es que caí en muchas. O sea, me tocó una de café, me tocó una de jugos de mango, me tocó una de vender oros. O sea. No manches. Sí, o sea. Sí, buscando. Y ya llegó un punto en el cual yo adrede iba porque me generaba mucha curiosidad. No más por la anécdota, ¿no? Así. Más que por la anécdota, porque admiro mucho lo que han logrado. O sea, sí es así como, o sea, convencer, claro. Llegar, y las personas que profesionalmente se dedican a eso, sí le dedican mucho tiempo, ¿no? Y pues sí tiene su cierto respeto. Lo que no estoy de acuerdo es esta parte del engaño. Claro. ¿No? Desde el principio es una empresa multinivel. Exacto. Y vas a entrar y vas a ganar tanto, pero te va a tocar esto. Exacto. ¿Sabes? Entonces, creo que eso es interesante. En el estudio que nosotros hicimos salió mucho acerca de esto. Salió también, por ejemplo, que las mujeres ganaban
en los mismos puestos, en los mismos salarios, se ofertaban entre 16 y 20% menos el sueldo si eras mujer. Okay. Puestos similares en diferentes empresas, ¿no? Ok, perdón que te interrumpa, amigo. ¿Este estudio lo hicieron a cuántas personas o cómo fue? No, o sea, nos metimos a Okay. analizarlas. Es que ahorita te quiero comentar algo respecto a eso. Fíjate que yo el otro día estaba publicando algo como de un estudio que encontré que decía que las mujeres ganan justamente un 14% menos en ciertos puestos, sobre todo gerenciales. Entonces, me comentó mucha gente, hice un reel de hecho de eso con el propósito desde el podcast. Y decían, no, en mi empresa la jefa gana más que yo, las oportunidades laborales se promueven generalmente más. Actualmente la mayoría de las mujeres en la empresa, la mayoría de las gerencias en la empresa están ocupadas por mujeres. Entonces como que me hizo pensar, dije, a lo mejor una cosa es la muestra que se tomó para el estudio que yo leí, la realidad es otra. No sé, ahí tú, ¿qué opinas de lo que estabas comentando? A ver, son muchas cosas, o sea, hay que tomar en cuenta todo contextualizado. Yo te estoy hablando de los datos que encontré de esta página que ofertaba empleos. De acuerdo. De las 600 vacantes que analizamos, esos eran los datos. Públicamente, específicamente de esto, ¿no? Ese estudio no es público, o sea, es parte de los trabajos internos que nosotros hacemos para el diseño de política pública. Claro. Pero, ¿qué creo? O sea, yo creo que sí hay un tema de hablar acerca de mujeres en puestos directivos. Claro. Pero yo sí soy bien consciente y bien seguro que no es un tema de género. Exacto. Es un tema de capacidad. Es un tema de esfuerzo. Y también es un tema de entender las diferencias, ¿no? O sea, porque también, pues sí, podemos lograr resultados similares, pero hay que entender que hay una diferencia también histórica acerca de cómo se han concebido ciertos espacios y ciertos puestos, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, aquí en León tenemos apenas la segunda mujer alcaldesa. Así es. ¿No? Entonces, y hace poquito estaba escuchando que apenas en el 2000 fue la primera directora general mujer. En el 2000. O sea, hablando de un tema así como de históricamente, ¿no? Claro. Entonces no es un tema de moda, no es un tema de, hay que empujarlo, hay que cubrir la cuota. Es como el tema de los jóvenes. Exacto. Mete al joven para cubrir la cuota y para tener la palomita. No, es realmente ver las capacidades que tienen las personas. Y un dato interesante regresándome al tema de los empleos. Sí. Una persona que se dedica al rubro de la educación, Fran, un amigo, me enseñó que estaban diseñando un modelo en el MIT basado en justamente lo que estaba pasando con los jóvenes. Okay. Porque anteriormente estudiabas una carrera y te super especializabas, ¿no? Sí. Y durante 3 años ya salías como el contador, ¿no? ¿Qué está sucediendo esto? Las carreras hoy se están diseñando como Legos. La especialidad en contabilidad y luego esa contabilidad cómo la sumar a marketing, cómo la sumar a cómo y esas pequeñas experiencias te van a brindar una carrera como más integral, o sea, pero ¿qué es lo que sucede? Anteriormente eran 3 años. ¿Qué va a pasar ahorita en estos nuevos modelos? 6, 8, lifelong learning, ¿sabes? Lifelong learning. O sea, la suscripción que nosotros nos estamos acostumbrados porque ya nuestra generación, esto sí es un dato que tengo por estudios, las generaciones anteriores gastaban 1,000, 2,000, 1,500 pesos en construir patrimonio. ¿Qué es? Compraban algo, se endeudaban en Coppel o en donde fuera, pero iban pagando 1,200, 2,000 pesos al mes y tenían su refri, su tele, su sillón, iban armando patrimonio. Sí. Hoy al mes nosotros gastamos 1,200, 1,500, 2,000 pesos en Uber. En Netflix. Sí. ¿Y dónde está eso? ¿Y qué se está viendo, no? Entonces también es importante reconocer, o sea, como este tema de las suscripciones, ¿no? Claro. Que ya son como automáticos. Sí. Entonces están diseñando este tipo de carreras que pues te cobro durante toda tu vida y puedes estudiar lo que quieras. Claro. ¿No? Entonces pues ya vas escogiendo tus módulos y así. No sé si ya se llevó a cabo, fue una conversación que tuve con una persona que se dedicaba a la educación, pero se me hizo muy interesante el modelo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que naturalmente quiero llegar a este punto en el tema de empleabilidad? El que una persona tenga muchos empleos a una corta edad no significa que es sinónimo de no se pone la camiseta o es malo. De hecho, está comprobado que lo que está sucediendo es de que va a dar muchísimo más su esfuerzo en un corto periodo de tiempo. Claro. En lugar de, oye, podría llegar a ser gerente, o ponle que no ser gerente o crecer en la escalera corporativa, en la famosísima escalera corporativa, pero puedo aprender lo que aprende mi jefe
Y en lo que a él le tomó 3 o 4 años, tal vez yo lo puedo aprender en 6 meses. Y una vez que lo aprendí y que vi que no me vas a subir el sueldo y que no voy a crecer, pues me voy a otro lado a implementar lo que ya aprendí. Exacto. ¿No? Y estas curvas se vuelven como más intensas. Exacto. Anteriormente el aprendizaje puede haber sido más pequeño y a más largo tiempo y te convertías en un experto en más largo tiempo. Hoy lo que buscan las generaciones es esta rapidez. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Es lo que sucede. Y además habría que entenderlo bien, amigo, porque, o sea, si un parámetro ha sido claro para la medición de la experiencia laboral ha sido el tiempo, ¿no? Pero el tiempo no le hace justicia, como dices, al aprendizaje muchas veces, y bueno, no sé si necesariamente hacer como una crítica al respecto, pero ¿cuántas veces las personas pasamos años en un empleo en el que tal vez en 2 años pudiste llegar a tu peak y decir, ya estoy listo para lo que sigue, a lo mejor te ascienden, a lo mejor no, pero te perpetúas en ese empleo otros 5 años, ¿no? Y eso también es un poco atentar contra el crecimiento de las empresas, de las organizaciones, de tal. Hay muchos modelos que privilegian pues el hacer como ciertos upgrades en el camino del empleado, pero pues muchas otras no. Entonces el tema de la empleabilidad sí es un tema importante porque eso también detona que haya mucho emprendimiento. Es uno de los temas que personalmente me interesa mucho estudiar desde sus razones y motivaciones teóricas y después prácticas. Porque bien decías al principio, o sea, un millennial generalmente tiene 2 o 3 empleos, pues mitad porque quiere tener cierto nivel o cierto estilo de vida, pero también mitad porque no hay demasiadas otras opciones. Entonces, ahora que tenemos mucho esta corriente de emprende, de ser tu propio jefe, de comienza una idea de negocio y tal, se me hace como un poco un paliativo de alguna precariedad también laboral que muchas veces encontramos, al menos en el país. Entonces me gustaría escuchar un poco sobre tu opinión respecto al emprendimiento y estas realidades del empleo laboral. Yo creo que el emprendimiento está mal entendido en México. Porque, bueno, en lo que creo que sucede es muchas veces la realidad es, si tengo un ingreso seguro, si tengo un empleo y me despiden, creo que la mayoría de la gente lo primero que hace es poner un puesto de tacos. Sí. O ponerse a vender. O generar el ingreso de lo más rápido que sea. Sin embargo, a esto no lo llamamos emprendimiento. Exacto. ¿Sabes? Cuando es una realidad que se vive. Pero sí le llamamos emprendimiento a hacer una startup, a hacer una aplicación que nadie va a usar. Exacto. Que nadie va a entender. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se están reciclando los colchones y allá está funcionando padrísimo y está sucediendo increíble. Y aquí en México, ¿quién va a comprar un colchón reciclado? Exacto. ¿Sabes? Entonces, creo que esa es una concepción errónea del emprendimiento y es un tema de todo mundo puede emprender. Pues sí, todo mundo puede, pero todo el mundo persiste en el emprendimiento. Exacto. ¿Qué es lo importante? Es muy diferente. Si no me equivoco, el porcentaje de empresas que supera los 5 años después de su emprendimiento es del 2%. Sí, amigo. Y hay un dato curioso que si tienes más de 50 años y emprendes, ese porcentaje del 5 sube al de 20 y tantos. Sí. ¿Ok? Entonces, a ver, no tengo nada en contra del emprendimiento, al contrario, creo que es muy bueno, pero creo que sí se tiene que tomar con una seriedad muy fuerte, ¿no? Y eso lo aprendí, fíjate, que de una persona que estimo mucho, que ahí es cuando ves la diferencia en visiones, ¿no? Porque muchas veces en las sesiones de emprendimiento o en los sprints o este tema, los sprints funcionan, pero hay una metodología y hay que saber usarlos, ¿no? Pero dicen, detecta el problema. Y una vez que tengas detectado el problema, ya genera la solución y vámonos. Y hablando con esta persona, él me decía, Misra, detecta el problema y busca el emprendimiento. Y yo, claro, pues sí, eso es lo que nos dicen todos. Me dice, sí, tienes 2 años para detectar el problema. Y yo, ¿qué? 2 años. Me dice, sí, dedícate 2 años únicamente a entender el problema. Después de esos 2 años que entiendes perfectamente el problema, me traes soluciones. Y yo, pero es que el problema es esto. No. Entiende el problema de raíz, de fondo, qué sucede, qué está pasando, cuál es la cadena de valor, hacia dónde va, por qué es un verdadero problema, ¿sabes? Y aprovecha el tiempo, o sea, que se tiene y entiende la realidad, pero quiero que
me traigas un problema que lo tengas estudiado en ese tiempo, ¿sabes? Entonces, o sea, el tiempo es relativo, que 2 años y esto, pero a lo que él se refería es, o sea, en serio, si vas a poner un emprendimiento para resolver un problema, entiéndelo desde su raíz, y entiéndelo desde esa raíz, no traigas y me digas, es que fíjate que los medicamentos los están vendiendo más baratos. No, a ver, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la cadena de distribución? ¿Cuál es la cadena? ¿Qué tal si hay un problema en las aduanas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está verdaderamente el problema del abastecimiento de los medicamentos para que sea un emprendimiento? ¿Sabes? O, por ejemplo, estas grandiosas ideas que muchas veces se nos ocurren en los hackatones, que, ojo, soy mentor de muchos hackatones y todo, pero hay que llevar a cabo un tema de seguimiento y de trabajo y de mucha disciplina para los emprendimientos. Es entender profundamente qué es lo que está sucediendo con el problema que estás resolviendo. Claro. ¿No? Y si realmente es un problema a resolver. En estos mismos datos estaba viendo que los 2 factores más importantes o los 2 primeros factores por los cuales truena una empresa es primero por la mala relación entre los socios que se pelean por temas personales. Claro. Y en segundo porque la idea no era viable. Sí, y no se dedicó el suficiente tiempo a entender el problema. Exactamente. Entonces, digo, o sea, lo menciono porque esto fue reciente y me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, dedícale 2 años a entender el problema. Entonces, ahí fue cuando dije, no es tan fácil emprender, ¿sabes? Porque cuando hablas con la gente que se dedica ya como empresario a diseñar, pues llegas y le dices, oye, está esto... Y en 3 segundos te van a dar si funciona o no funciona. Sí. Detrás de esos 3 segundos hay 20 años de experiencia. Claro. ¿Sabes? Y esos 2 años se convierten en 20 años de analizar el problema tan a fondo que lo puedes sacar en 3 segundos. Y eso, si quieren saber más acerca de eso, lean el libro de Blink de Malcolm Gladwell, que te explica todo acerca de eso. Pero es esto. Entonces yo creo que el emprendimiento es muy bueno. Es buscar las maneras en que el emprendimiento puede sacar adelante mucha parte del desarrollo económico de nuestro país, pero hay que tenerle respeto. Claro. O sea, hay que tomarlo con la seriedad que el emprendimiento lleva metodología, lleva disciplina, lleva habilidades específicas y no pasa nada si no eres emprendedor. O sea, si te quieres dedicar al godinato, sé un godino orgulloso como yo. Claro. ¿Sabes? O sea, yo no soy emprendedor. Doy clases de emprendimiento. En algún momento he dado clases de emprendimiento. ¿Por qué? Porque he dirigido organizaciones. Claro. Y en las organizaciones lo que yo enseño son las habilidades y lo que yo he aplicado en mis organizaciones. En TEDx, en un momento tuve la oportunidad de 1 año dirigir Global Shapers. Fui muchas veces líder de equipos en Un Techo para un País, hoy en el Instituto Municipal de la Juventud. Eso es lo que enseño en las clases de emprendimiento, las habilidades, ¿sabes? Pero que me digan, oye, tú, ¿cómo le hiciste para emprender? Ahí sí no le entro, porque sí es un tema de dedicarle, de saber, de arriesgarse, y no estoy diciendo que esa es la fórmula para todos. Muchos lo hacen sin entender el problema, pero es tanta la constancia, la disciplina, la pasión por ese tema específico, que pues como se van desarrollando, van sacando adelante sus emprendimientos, ¿no? Entonces, no sé si ya empecé a cantinflear tanto con la palabra emprendimiento, pero... No, amigo, es que me parece que es importante mencionarlo y te cacho súper bien la idea. Recientemente he escuchado un poco el término de intraemprendimiento, que es como querer meter a la bolsa del emprendimiento un poquito también todo. Pero bueno, intraemprendimiento entendido como este tipo de personas que son elementos de una organización que tratan de detonar ciertos procesos de mejora o de innovación al interior para poder, digamos que, resolver los problemas de mejor manera o entregar el valor que la organización o la empresa buscan entregar a la sociedad o a su cliente final. No sé si este término más o menos te hace sentido, te late, ¿qué opinas de él? Sí, claro, o sea, el tema del intraemprendimiento es un tema que se ha dado muchas veces y ha generado varios negocios, incluso aquí en Guanajuato hay historias de éxito, ¿no? O sea, empresas de transporte que a través de estas metodologías de intraemprendimiento sacaron otros spin-offs dentro de sus mismas empresas. Creo que sí es, pero vuelvo a lo mismo, se tiene que tomar con la seriedad suficiente y entender que la palabra emprendimiento es iniciar. Voy a emprender un viaje, voy a emprender un negocio, ¿sabes? O sea, el tema del intraemprendimiento es voy a iniciar algo nuevo adentro de mi empresa, ¿sabes? Pero también, o sea, si se lleva con la metodología y se lleva con esta parte, es entender que lleva infraestructura, lleva tiempo, lleva equipo. Claro. ¿Sabes?
y no quieras intraemprender con el becario. Sí. No quieras intraemprender sin meterle recurso. Claro. No quieras intraemprender sin perder dinero. Exacto. ¿Sabes? Entonces creo que eso es importante mencionarlo. Y nada, o sea, ahorita estoy muy metido en el tema de la economía creativa. Sí. La economía creativa me mueve mucho y estamos organizando varios eventos acerca de eso. Uh-huh. Y un creativo es emprendedor de naturaleza, ¿sabes? Claro. O sea, la mayoría de los que se dedican a la economía creativa nunca vieron que iban a estar viviendo acerca de esto, ¿sabes? O sea, los que se dedican profesionalmente al tema de podcast, claro. al tema de la artisteada, claro, del dibujo, lo hacían. Hace poquito hicimos un evento que me gustó mucho el título, que se llamó Del ocio al negocio. Ah, qué buen título. ¿No? Buenísimo. Entonces, del ocio al negocio es eso. O sea, estas personas emprendieron sin ser emprendedores. Que es lo que sí creo que en algún momento hay que saber soportar, tener la infraestructura para que esas iniciativas no se vuelvan tediosas, aburridas y cansadas. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando ya llegas a cierto punto, tu responsabilidad ya no es tu responsabilidad como artista, ya es tu responsabilidad como proveedor de la nómina de tantas personas. Exacto. Cuando te vuelves emprendedor, cuando te vuelves empresario o cuando empiezas este viaje, ya no eres la persona que le apasiona los chilaquiles. Exacto. Ya eres la persona que depende de ti el ingreso de X número de familias, que de ti depende la distribución de tantas, de tantos kilos de tortilla, hablando de los chilaquiles. Claro. O depende de ti que el trayecto de la persona que los entrega sea seguro, ¿ok? Entonces tienes que tener otro tipo de habilidades. Uh-huh. Y es importante también reconocer que hay etapas. Entonces, creo que hay una frase que me gusta mucho que dice que para cada reto nuevo necesitas un nuevo yo. O sea, un nuevo tú. Okay. Entonces, aprender cosas nuevas siempre. Y es eso, o sea, yo llegué ahorita, mi trayectoria fue siempre de tener un trabajo fijo. Uh-huh. Y todas las madrugadas desvelarme en mis asociaciones, claro, en mis ideas, en TEDx. Y lo amo, y ahorita me duele muchísimo no poder haber realizado un TEDx, ¿sabes? Claro. Durante 2 años. Sin embargo, pues entiendo que ahorita las exigencias son diferentes. Sí. Y hoy tengo la oportunidad y el privilegio de dirigir una institución responsable por la política pública de lo que sucede para 500,000 de personas en una ciudad. Poca cosa, amigo. Y además de eso, todo lo que hagamos hoy es súper importante ser consciente que no voy a ver resultados. Que mis resultados hoy a la cabeza de este instituto se van a ver en 5 o 10 años, cuando esos jóvenes a través del emprendimiento naranja sí les está yendo bien. Sí. Que a estos jóvenes que estamos ahorita en la clase de coreano sí se fueron al viaje y sí están obteniendo una mejora en su vida. Que dentro de 5 o 10 años, que tal vez ya no me toquen el puesto o tal vez ya ni siquiera los llegue a conocer, uh-huh, sí les impactamos con el tema del apoyo psicológico porque logramos rescatarlo en un momento en el cual pensaron que su vida había terminado, ¿no? Y que son muchos los casos que nos llegan aquí. Sí. Entonces, empezamos hablando de emprendimiento y empecé a hablar de esto, ¿eh? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Claro, respecto a ello, me gustaría únicamente como para ir cerrando el episodio, preguntarte algo que a mí me parece que es un tema pues social, pero que tiene un fondo de juventud, es importante a mencionar. El contexto social del estado y del país, hablando de México, pues tiene ciertas dolencias, ¿no? Ciertos síntomas que también tienen enfermedades grandes detrás. Y me gustaría preguntar tu opinión sobre cómo ves tú el rol de las juventudes en la construcción de paz o la construcción de comunidades por la paz. Todos los movimientos de jóvenes, históricamente, y todas las asociaciones han nacido justamente para generar diálogos interculturales para promover la paz. Es súper interesante eso. Sí. La historia de las asociaciones o de los institutos de atención a la juventud nacen por decir los jóvenes son un problema, ¿sabes? Pero más allá de eso es brindémosle el espacio donde las personas se sientan seguras, brindémosle una voz, brindémosle un espacio donde
no se genera algún conflicto mayor. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay asociaciones como IESEC. Sí, claro. Que IESEC nace justamente por eso, para crear diálogos interculturales para la paz. ¿Sabes? Qué hermoso. Nace Global Shapers. Global Shapers es la iniciativa del Foro Económico Mundial que empodera a las personas jóvenes y nace posterior a la primavera árabe. Nace también Climate Reality, que es el movimiento de Al Gore a nivel internacional, que nace específicamente después de los efectos del análisis de los efectos del cambio climático, hoy que se le llama la crisis climática. Sí. ¿No? Pues nacen los institutos de atención a las juventudes en un tema de vamos a darles un espacio donde las personas se sientan seguras, donde puedan llegar, donde puedan expresarse, donde puedan de alguna manera, primero nacen acerca de cómo los hacemos más productivos. O sea, tenemos demandas de la industria, a los jóvenes hay que hacerlos productivos para que tengan un trabajo y no hagan otras cosas, ¿no? Exacto. Eso era en los 80s. Sí. Y antes. Las primeras instituciones de atención a la juventud en México nacieron en 1930. Ok. Pero ese es otro podcast. Sí. Oye, por cierto, bueno, para ese otro podcast podríamos comenzar la siguiente ocasión que platiquemos. Hay un tema que a mí me voló la cabeza, o sea, escuché que después de la Segunda Guerra Mundial, poco tiempo después, por eso me llama la atención lo que dices, se empezó a acuñar propiamente o a mencionar la palabra o el término juventud como un concepto. Es decir, claro. ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué es ese bicho raro entre ser niño y adulto? ¿Cómo se llama? ¿Qué rasgos de personalidad tiene? ¿Qué necesidades y frustraciones tiene? Y después empezó a entrar en la narrativa social, ¿no? Lo de ser jóvenes. Entonces, podemos dejar ese tema pendiente, amigo, porque hay mucho que decir. Spoiler alert, el término joven es muy joven. Sí. Social y culturalmente, pues anteriormente no se vivía una juventud. Exacto. Mi abuela le tocó vivir parte de los temas de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Se casó a los 15 años. Tuve 12 hijos. Nada más. ¿Sabes? Entonces, o sea, el término como tal de juventud, pues sí tiene contextos, o sea, es contextual. Sí. Tiene connotaciones históricas. Sí. Y también tiene marcos legales y normativos. Aquí es joven de los 12 a los 30 años por ley, porque así está nuestro reglamento. Pero ¿qué significa ser joven? Exacto. Lo dejamos ahí. Continuará, esta historia continuará. Amigo, para terminar un poquito el episodio, digo, estaba cerrando la idea de los diálogos por la paz, pero me gustaría igual invitarte una vez que realices tu intervención final para ir cerrando el episodio. Nos dejes por ahí también las redes sociales del instituto, donde te pueden seguir a ti personalmente, nuestra comunidad de líderes que nos escucha. Claro. Déjame te presumo un poco antes de ir a esa otra parte. Nos escuchan en República Dominicana, en Perú, en Ecuador, en El Salvador, en Argentina, en Brasil, en Alemania, en Francia, recientemente en China, por ahí andan algunos chicos de intercambio que nos están escuchando. Nice. Entonces, pues adelante, amigo, cuéntanos. Súper. No, pues nada más para terminar, agradecerte el espacio. Gracias a las personas que se quedaron hasta aquí. Gracias. que no los aburrimos. Pues nada, o sea, decirles que yo soy un convencido, del tema de juventudes, pero más allá del tema de juventudes, soy un convencido del tema de desarrollo de la sociedad, ¿no? Que tiene muchísimos aristas, que no solamente se genera desarrollo por el desarrollo económico, que no solamente se genera bienestar por las luchas sociales, sino que también tenemos que hacer una mezcla un poquito de todo. Yo también, mucho de mi trabajo lo van a ver, pues no soy tan activo en redes sociales, solamente como que posteo lo del día al día, no genero contenido, o sea, sí, todo el contenido que genero es original, pero no genero contenido como constante, pero sí me pueden seguir en mis redes, @misraim, Instagram y Twitter, y la organización que tengo la oportunidad de dirigir es el Instituto Municipal de la Juventud de León, una institución pública dedicada a la atención y políticas públicas de personas entre 12 y 30 años, en la ciudad de León, Guanajuato. Y sus redes son @leonjoven. Y pues ya, no sé qué más haya que decir. Pues nada, amigo, igual las redes aparecen por aquí. No sé. Aquí ya van a aparecer las redes de Misraim. Pues nada más agradecerles que se hayan quedado igual con nosotros, amigo, agradecerte tu tiempo, tu atención, que nos hayas prestado tu espacio, está fabuloso, ojalá podamos estar por acá platicando más seguido. Y pues agradecer a las personas nuevamente que nos acompañaron, agradecer al equipo que anda por ahí, saludos a todos. Saludos, Alfredo. Saludos, Alfredo. Lau, por ahí anda Marco, por acá anda Cris. Y pues nada,
hasta... Y pues si me lo permites, nada más agradecerle a todo mi equipo del Instituto Municipal de la Juventud que hace esto posible, porque justamente estamos grabando desde el Makerspace de la Casa de la Juventud. Si eres joven, puedes venir, todo es gratis. Exacto. Aquí puedes grabar tu podcast, puedes tomar una sesión de fotos, puedes grabar videos. Y pues agradecerle a todo mi equipo que hace esto posible, porque pues uno tiene las ideas y va de alguna manera entablando pues lo que sigue, pero ellos son quienes marcan el rumbo. Entonces pues muchas gracias a todo el equipo. Equipazo, amigo, muchas gracias a ti y pues líderes, nos vemos hasta la próxima. Esta producción es realizada en el Makerspace de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx